This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107.1. Es gratificante iniciar el día con ánimo y alegría, poniendo todo tu ser en completa armonía cada mañana. Cada mañana. Radio Alternativa, la voz que alegra tu corazón. Cada mañana. Cada mañana. Buenos días, buenos días. Este es un día muy especial. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la dicha de poder iniciarlo, poder despertar a otra oportunidad más que Dios nos da de vivir, de poder respirar, de abrir nuestros ojos, de levantarnos de nuestra cama y ver un nuevo día, una nueva mañana. Y en cada mañana estamos listos para poder iniciar con el programa de hoy. Buenos días a quienes ya están en la mesa tertuliana, y se trata nada más y nada menos que de Luisito Oliva, quien hoy está de mantener largo, ¿sí, señor? No, hoy está con nosotros en el programa. No es muy usual, pero está con nosotros en este miércoles. Bienvenido, Luisito. Muy buenos días, bienvenidos a todos a este show de la mañana. Morning Entonces, show. estamos aquí reunidos también con el pastor Julio Brizuelas, compartiendo mesa tertuliana el día de hoy, miércoles. Primero Dios, cinturita de semana, primero Dios nos va bien. Y pues también les queremos pedir de favor que se sirvan ustedes a escribirnos al 4215-8766, que va a estar muy bueno este tema. Y también está con nosotros, nada más y nada menos que el pastor Julio Brizuela, más conocido como el Sensei. Buenos días, pastor. Buenos días, pastor Yair. Dios les bendiga. Qué bendición poder estar con ustedes esta mañana. Luisito, también, gracias por esta bienvenida. Y bueno, un saludo muy especial para todos ustedes, querida audiencia, amada audiencia. Les saludamos desde Alternativa 107.1 FM, recordándoles que el 4215-8766 está a su disposición desde ya. Usted puede ser parte de la tertulia de esta mañana, donde vamos a hablar de un tema muy, muy especial. Así que quédese con nosotros mientras desayuna, prepara el desayuno. Provechito. O viene caminando al trabajo en la cinta asfáltico, exactamente, y dispongamos hoy nuestro corazón para aprender de Dios y tener un excelente día. Excelente día, excelente semana la que estamos viviendo, y también excelente mes. Es el mes más lindo del año, el mes de junio. Exactamente, usted y yo hablamos, pastor. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Como decía por ahí un hipnólogo, Bueno, ¿verdad? ¿Por qué será? Y ayer fue ¿Por el qué día será? el Día del Padre, ¿verdad? Ayer Esto fue- le añade aún más valor al mes de junio. Y la otra semana es el día de nosotros, Pero los maestros. de dicen por los allá. maestros, ¿va? De los El maestros. maestro. De los maestros longanizas. longanizas. Hoy que está tan de moda el Chespirito, ha vuelto a surgir ahí Sí. la historia de Chespirito, ¿verdad? Por una bioserie que está bastante de moda ahí, de la historia de este personaje. Bueno, ahí está el maestro Longaniza, ya está a punto de celebrar un aniversario más. Saludos para todos los maestros, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Así y es. que el Señor les recompense por esa ardua labor de poder enseñar, de instruir, de capacitar, de formar vidas. Exactamente. ¿Verdad? Saludos. Saluditos. Ya se dieron cuenta que el mes de junio tiene 2 días muy especiales. Por ejemplo, Día del Padre dijimos hace un momento, y ahorita está hablando de la misión como maestro. Qué excelente. Y es que fuimos llamados a una misión de vida. Ese es el tema de hoy. Y ese es el tema de hoy. Misión exacto. de vida. Una misión de vida. ¿Para qué fui creado? Muchos se hacen, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Y bueno, La pregunta existencial del exactamente. millón. Y la respuesta de esta pregunta del millón es para servir.
Sí, ese es un propósito bien definido y específico que Dios estableció para nosotros. Exactamente. Para cada uno de nosotros. No es algo que nos nace o no. Dios lo puso y lo puso para todos. Ahora la pregunta es, ¿todos están dispuestos a servir? Porque el plan original de Dios es que todos sirviéramos. Pero ya con la venida o la aparición del enemigo, Satanás, pues todo aquel plan tuvo que moverse. Exacto. A algo nuevo. Y fíjense ustedes que en este primer segmento estamos tocando acerca de la luz que sirve. Es interesante hablar sobre la luz. Exactamente. Porque la luz sirve, en realidad. Sí. ¿Para qué sirve? Para muchas cosas. Exactamente. Pero una de las funciones muy especiales de la luz es iluminar el camino, ¿verdad? Poder iluminar los lugares oscuros, donde hay tinieblas. Exacto. Cuando la luz llega, las tinieblas desaparecen. Completamente. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo es eso, saber de que la luz sirve. Y nosotros, como personas, ¿verdad? Fuimos llamados a ser luz. La palabra dice que somos luminares de Cristo. Luminares de Cristo, exactamente. No Entonces, me pregunte dónde está el versículo, pero eso dice. O sea que nosotros fuimos capacitados y fuimos entrenados y fuimos dotados, ¿verdad? Para poder ser luz. O sea, y la luz sirve. Exactamente. Y claro, debemos ser el reflejo de la luz principal, de la fuente principal. De la fuente principal, exacto. Definitivamente. Que Jesucristo, pues si la luz vino a este mundo. Sí, porque muchas veces Él dijo también, yo soy la luz del mundo. Exactamente, y nosotros tenemos que reflejarlo. ¿De qué manera lo podemos reflejar? Lo podemos reflejar con nuestras acciones. Sí. Porque exacto, de eso se trata el tema de hoy, ¿verdad? Un testimonio que trasciende las palabras. Entonces, nosotros tenemos que ser luz para la tiniebla de muchas personas. No hablando en el mal sentido de que esa persona sea tenebrosa o algo así, no, sino que lo hablamos en el sentido de que a veces esa persona está pasando por algo malo, una tiniebla, una sombra o algo le está estorbando en su vida, como una depresión o algo que viene arrastrando de generaciones o algo así. Entonces nosotros tenemos que ser esa luz que le sirve para decirle, mira, hermano, por aquí andate. Sí, exacto. Hay Entonces, algo muy importante en esto. Y aquí se habla del testimonio, fíjense ustedes. Sí. Y el testimonio es poder hablar con nuestras acciones, exactamente, con nuestra vida así entera, no solo con palabras. Exacto. ¿Verdad? Porque fácil es hablar, y hay un dicho ahí que dice, del ¿verdad? dicho al hecho. Hay mucho trecho, ¿verdad? Sí. Que no es solamente decir palabras bonitas, ¿verdad? Sino también vivir esas palabras. Exacto. Y ahí hay una diferencia abismal. Enorme. Y es que hay un... como te digo, nuestras acciones son las que van a reflejar esa luz. Imagínate que nosotros estemos hablando aquí de luz y en la calle, ¿cómo somos? Sí, por eso hay un dicho que dice: candil de la calle, oscuridad de la noche. Frases célebres de nuestras madres. Ajá. Entonces, este es un punto que quiero que veamos también. Usted lo comenzó a decir, Luisito, de que somos luz para alguien que se sienta o que esté en tinieblas, no mire el camino. Pero es que literalmente el mundo quedó en tinieblas después del pecado de Adán y Eva. Y todo el mundo está en oscuridad. Estamos en una oscuridad tremenda, sí, donde Cristo vino a iluminar, a brillar, a exhibir su luz. Y nos dotó a nosotros de su luz. Y nosotros reflejamos y somos esos luminares que estamos para poder mostrar el camino a toda la humanidad que está en oscuridad todavía. El problema es, como dice la misma Escritura, ten cuidado que tu luz no sea también tiniebla, que es lo que está ahorita tratando, nos estaba diciendo Luisito, ¿verdad? Que acá estemos siendo luz a la hora de hablar, Sí. hablar. Y es que los hechos predican mejor que nuestras palabras. completamente. A mí me gusta Sí. mucho una frase que escuché hace mucho tiempo. Ustedes
Ni sé quién es el autor, pero dice esta frase que debemos predicar con nuestra vida. Exacto. Y si nos queda tiempo, hablemos. Exactamente. Miren qué interesante es. Muy interesante, la verdad, porque en San la Agustín, intimidad, algo así, dijo, Por ahí. no sé qué. Ajá. sí, en la intimidad es donde Dios nos refleja. Nos dota de esa Porque, luz más. como te decía, ahorita podemos estar hablando aquí, pero en la calle tenemos otro comportamiento y en la intimidad tenemos muchas cosas ocultas. Sí. Que eso mismo opaca la luz que nosotros aparentamos tener, ¿verdad? Con eso hay que tener mucho cuidado. Exacto. Y hablando de los maestros, la verdad que si nos están escuchando algunos maestros, felicidades, muchas gracias por su servicio, porque es un servicio de luz que proveen a muchos niños, a muchos jóvenes, que pues hoy en día hay muchos que deciden seguir estudiando, y lamentablemente hay otros que pues deciden no hacerlo, pero gracias por esa gran labor. Y algunos pues se encuentran a lugares muy peligrosos, hay otros que pues están en la comodidad del centro, pero siempre hacen el mismo trabajo, que es enseñar. Gracias es una palabra con 7 letras que a simple vista suele ser como que no tuviera importancia, en la cual podemos expresar y articular tantas emociones, desde un gracias por un regalo hasta un gracias por un día más de vida. Es por eso que nuestro Dios desea que mantengamos un corazón sumamente agradecido. Radio Alternativa, inspirando la gracia de Jesús. Muy buenos días y continuamos con tu programa Cada Mañana. Y en esta mañana pues se nos une también nuestro amado compañero de tertulia, Pastor Marvin Coronado. Muy buenos días, hermano Marvin, bienvenido. Buenos días, compañeros. Qué Un gustazo bendición saludar a toda nuestra audiencia que cada día siempre está atenta a las tertulias, a las anécdotas, las risas. Muy, muy curioso, por cierto, que ellos también sean parte de estas tertulias, porque aprenden con nosotros también. Pero un gustazo saludarlos, compañeros. Miren Claro, qué lindo, pastor. estamos hablando hoy de misión de vida. Me sonó algo así como misión imposible. Y es que la otra vez sí hablamos de misión imposible. Exacto. No, era misión posible. Era. Misión posible, era Misión que era, posible, ajá. hoy es misión de vida, pero me suena al tan, 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 tan. Y bueno, estamos acá ahorita ya en nuestro segundo segmento, y hoy vamos a hablar de servir con intención. Vean, Intención. no podemos servir de la nada, siempre tenemos que estar dispuestos con una buena intención, pues más allá de la rutina, debe de ser una decisión con propósito. Sí, yo creo que esta parte es bien necesaria. Yo digo, la señora rutina no hay que meterla Doña en Ruti, muchos es aspectos. Doña Ruti. Ajá, Tenemos Doña que Ruti. tener cuidado con ella. Porque eso suele pasar en el matrimonio, aunque no estamos hablando del matrimonio, llega también al matrimonio, llega al trabajo, En llega a todo muchos se aspectos mete de la la vida. rutina. Y en el aspecto de servir, de igual forma, si lo hacemos por rutina, porque se nos asignó, y olvidamos que es por gratitud a Dios, porque es una oportunidad que se nos da para edificar a otros en cualquier área de nuestra vida, creo que no estamos sirviendo con una intencionalidad correcta, diría yo. Exactamente. Y vean esta pregunta que nos hacen. ¿Está sirviendo por costumbre o por convicción? Ujú, exacto. Muy buena pregunta. Tenemos un mensaje que nos llega de Elizabeth de Orellana. Dice: buenos días, mis queridos tertulianos. Una bendición escucharlos cada mañana. Y en relación a nuestro llamado a servir, me gustó algo que los chicos de Sin Miedo al Éxito dijeron en uno de los programas de este mes. Dios es tan maravilloso y amoroso con nosotros que nos dejó la instrucción de servir, pero cuando nos perdimos y no sabíamos cómo hacernos, mandó a su hijo para que nos hiciera el tutorial de cómo se servía de la manera correcta. De servir, entonces debemos de seguir esa guía. Wow, ¿Les excelente. parece Un bonito? saludo muy especial a todos los chicos de Sin es. Miedo al Éxito. Hay una frase popular que dice que el que no nace, ¿verdad?, para servir, no sirve para vivir.
Yo creo que esa es una actitud correcta. Los aspectos de la vida nos impulsan a servir de una manera intencional. En este sentido tenemos que hacerlo no por conveniencia, no por rutina, sino tenemos que hacerlo porque, en primer lugar, si lo hacemos en la iglesia es por gratitud. Si lo hacemos al prójimo, tenemos que hacerlo no por un interés, sino porque hay un propósito, hay un objetivo. Yo creo que es bonito. Y hay un mandamiento a la larga. Es bonito servir, pero también hay momentos en donde lo que hacemos constantemente, aparte de un hábito, se puede volver en una rutina que llega a cansar, llega a estresar. Bueno, hay que hacer lo mismo. Sí. Entonces se nos va olvidando aquella naturalidad, aquella pasión que tenemos por hacer aquello. Exactamente. Sí, programas pasados hacían mención del siervo útil. Ya, muchas veces se nos designan cargos o se nos designan cosas y hacemos solo lo que nos dicen. Mire, Julio, usted pues se encarga de limpiar las bancas. Y solamente y usted va a hacer eso. Pero mira la banca torcida y ahí la deja. Exacto. Entonces, pero un siervo útil no solo la pone más recta, sino que las termina de acomodar todas para que jueguen y se miren bien bonitos. Exacto. Sí. Hablando de la milla extra. Hablando de la milla extra. Por el segmento que estamos tratando, damos por sentado que todos estamos sirviendo. Exactamente. Sí. Aquí lo que estamos abordando es el asunto de la rutina. Entonces creo que el punto de partida para todos es que Dios nos diseñó para servir, amar al prójimo, buscar formas de cómo ayudar, de cómo... en el aspecto, el rol donde estamos desempeñando, buscar formas de servicio, que ese es un punto de partida. Y es un reto, ¿no? Ahora, el otro reto es no caer en la rutina. Exactamente. Vean lo que dice en Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, veo este punto que el servicio intencional transforma lo ordinario en algo extraordinario, algo que tal vez para muchos puede ser algo muy sencillo, para X o Y persona o personas puede ser algo extraordinario, algo que no se esperaban, que puede marcar su vida y marcar un antes y un después. A mi parecer, creo que siempre que hacemos algo tiene una intención. Exacto. Sí. El tema es qué intención tiene. Ese es otro punto. Porque ¿cuál es la siempre motivation? se hace algo por algo. ¿Cuál es la motivation? La motivación correcta. Exactamente. Y tocamos ese tema, creo yo, un día de estos. Las motivaciones correctas, o sea, cómo debemos de servir de forma correcta. Y bueno, me llama la atención que Elizabeth también envió allí en ese texto lo de los jóvenes, porque es bien importante saber que hay un modelo de servicio. Él nos enseñó a servir, ¿verdad? Exacto. Entonces ahí es donde nosotros debemos de ir para revisar ese manual y ver cómo el Señor nos enseña a servir al prójimo y a los demás. Y hay muchas enseñanzas bien especiales acerca de esto, ¿eh? No, el asunto del servicio nos lleva a considerar el ejemplo de Cristo. Lavó los pies a sus discípulos. Exacto. Lavó 24 pies. Algunos creen que le llevó unas 2 horas estar ahí con la palangana de agua y la toalla, diríamos nosotros en nuestros términos. Pero imagínense ustedes que el Rey de Gloria, el Dios eterno, lavarle los pies a sus discípulos era la actitud de un siervo, era la función de un siervo, de un esclavo. Claro. Pero ahí se cumple la palabra también que en Filipenses capítulo 2 dice que Él se despojó de sí mismo, ¿verdad? La kenosis, Él se vació, ¿verdad? Y tomó forma humana y luego dice forma de siervo y se humilló hasta lo sumo. Pero luego dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces imagínense ustedes, el Dios eterno se hizo carne, humano y siervo. Y lo practicó lavando los pies de 12 apóstoles, sus discípulos. Y yo creo que este es un ejemplo grande para nosotros, porque nos gustan más que nos sirvan que servir. Sí, a veces sí ponemos mucho pero. Sí, ponemos demasiado pero cuando nos toca la hora de servir. Pero es que, mira, pues a mí no me gusta hacer eso. Depende, vos. Mira, pero fíjate que a tal hora me tengo que ir. Es que ya me agarraron de piñatita, solo a mí. Entonces,
Y muy interesante lo que decía el pastor con respecto a lo de Dios. Y eso nos da un ejemplo que nosotros decimos, pero Él fue Dios y yo. Entonces, bueno, es un ejemplo que tenemos que seguir. Si Dios lo hizo, nosotros podemos servir de esa manera. Y hay un punto. Yo dije que el servir también es un mandamiento. Y este mandamiento, en un momento dado, si no se lleva a cabo, va a tener su retribución. Por eso dijo el Señor, les dijo, y me visteis con hambre, y me disteis de comer, dice. Pero al otro grupo le dice, y no me disteis de comer. Me viste desnudo, pero no me vestiste. Me viste con frío y no me cubriste. Y fíjense que el servicio, así como lo tenemos en el ejemplo de Cristo, nos lleva a hacer cosas que regularmente no todos les gustaría hacer. Porque, bueno, estamos en una tertulia, ¿quién no quisiera estar en radio? ¿Quién no quisiera estar en una mesa así? Creo que es algo que también tiene talento, digamos, y por eso es que Dios en su misericordia nos permite. Pero claro, nuestra función, que es un servicio, también en el modelo de Cristo, fuera, digamos, de la tertulia, debiéramos de hacer cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Porque yo conozco gente que está en funciones dentro de la iglesia y aún roles que ocupan dentro de la sociedad, que no son, digamos, ministerios cristianos, funciones importantes, pero a la hora de cargar sillas no están dispuestos. A la hora de quitar unos trastes de la mesa o limpiar, pues eso no me corresponde porque, bueno, mi estatus social, mi nivel que me desempeño, agarrar un trapeador, mover una banca. Entonces, esos detallitos, cuando el Señor lavó los pies de los discípulos, no todos estaban dispuestos a hacer eso. Eso era una función de un esclavo. Entonces, aunque tengamos un rol importante dentro de la sociedad o un ministerio, somos llamados a hacer esas cosas que no a todos les gusta hacer. Vean lo que dice acá. Servir con intención significa estar presente, escuchando, amando y actuando con la motivación correcta. ¿Y cuál es la motivación correcta? Glorificar a Dios y bendecir al prójimo. Como dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Exactamente. Con la motivación correcta, muy bien. Exacto. Sí, y algo muy importante que también mencionaba el pastor es que él se humilló, pero Dios lo enalteció. Lo levantó. Entonces, que nuestra motivación sea esa, que nuestra motivación sea Dios me va a coronar después. Exacto. Dios me va a estar a mi favor. Dios me va a dar lo que necesito por este servicio y por esa mía extra que tenemos que dar. Porque todo, dice la Escritura, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y es el tribunal de Cristo, es específicamente para recompensar tu motivación o lo que hiciste con tu motivación. Estamos hablando hoy acerca de misión de vida, es el tema de hoy aquí en Cada Mañana, porque durante este mes de junio el tema general es Te sirvo con mi vida, acerca del servicio a Dios, el servicio a nuestro prójimo. Vamos con esta pausa y ya volvemos con más de Cada Mañana. Decidido es una acción que indica convencimiento y firmeza ante cualquier circunstancia de la vida. Es tan fácil decidir a hacer el mal, pero ¿por qué no decides hoy seguir a Cristo? Él te está esperando. Juan 8:12. Radio Alternativa, cambiando el rumbo de tu vida con el mensaje de Jesús. Y estamos de vuelta aquí en tu mejor alternativa. Claro, la alternativa es Cristo, pero acá en la radio, alternativa es tu mejor alternativa. ¡Eso! Ahí está. Excelente, excelente. Algo así como Cantinflas, pero algo así. Algo así. La cosa es esa. Cantinflas, te quieren quitar tu lugar acá. Te puedes comunicar al 4215-8766.
para ser parte también de esta tertulia. Dejarnos tu comentario o agregarle algo al tema que estemos Hermano hablando. Wellington se reporta con Ahí este está. mensaje de audio. Escuchémoslo. Buenos días, apreciados hermanos, gusto saludarlos, Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Misión de vida, ¿verdad? Un tema excelente, ¿verdad? Porque una vida sin misión no carece de sentido, ¿verdad? Como la misión que tenemos ahorita, ¿verdad? De reunir los fondos para terminar de cancelar la frecuencia de nuestra radio para que la palabra siga llegando a más personas. Esa reunión del 16 en la noche estuvo pues bien bendecida. Yo creo que todos salimos motivados de ahí y precisamente por eso quería saber si se ha creado alguna cuenta en especial para depositar los 500 quetzales a los que nos comprometimos o siempre en la cuenta de medios informativos. Sería una pregunta. Y la otra pregunta que tengo, me ha surgido una inquietud por ahí, que no la voy a hacer pública en este momento, pero me ha surgido una inquietud que quisiera saber si Radio Alternativa tiene eslogan o solamente la marca. Si tiene eslogan, como por ejemplo, llevando la palabra, no sé cómo será el eslogan de la inspirando Radio la gracia de pudieran Jesús. informar. Inspirando Muy la agradecido. Un abrazo, hermanos. Sí, gracias hermano Wellington. Bueno, vamos a hacerle llegar toda la información allí a través del chat privado de lo que nos pregunta y qué bueno pues que estamos en ese sentir respondiendo al eslogan. Sí, es ese, inspirando la gracia de Jesús. Muy Ese bien. es el eslogan de Radio Alternativa. Bueno, Wellington, Dios lo bendiga en cualquier lugar donde se encuentre. ¿De dónde nos sintoniza, Jair? Bueno, él labora aquí en Chiquimula. Ah, bueno. Él labora en Chiquimula, aunque él, según entiendo, vive en Estanzuela. Algo así, Pero o Teculután, no sé. por cómo ahí, fue. entonces saludos para hermano A mí Wellington lo que me causó gracia Mayor. fue verlo este lunes, El lunes, ¿verdad? sí. Ajá, correcto. Y yo le dije, y le digo, ¿y cuándo viniste? Le digo yo. Nunca me fui. Nunca me... Miren, hasta este lunes, según yo, del lunes para atrás, él estaba en Estados Unidos y todos los audios que enviaban eran desde Estados Unidos, según... Sí. No sé por qué yo pensaba que él que estaba viviendo allá, pues, pero me causó una gracia el hecho de, no, yo aquí estoy viviendo, aquí trabajo. Y si notamos en el audio que él mandó, se guió por un detalle, pequeñitos detalles, ¿verdad? Él preguntaba acerca de la radio, él sabe cómo funciona la radio, pero hay un detallito que se le había escapado en una información que sería como ¿qué sería? El eslogan. Yo creo que este segmento nos habla de esos pequeños detalles. La vida es bien compleja. Realmente la vida es bien compleja, donde podemos experimentar cosas buenas, malas, pero hablando acerca del servicio, la gente a veces espera tener quizás mucho dinero como para hacer cosas grandes con el prójimo y no necesariamente, digamos, que el servicio a los demás se simplifica con dinero. Con tan solo hecho de hacer una visita. Imagínense ustedes en la Biblia nos habla que, por ejemplo, alguien que dio un vasito con agua a uno de mis más pequeños, es decir, alguien que por amor al evangelio servía, no se quedará sin recompensa un vasito con agua. Exacto. No es proporción de cantidad financieramente, pero sí un detalle del servicio que delante de Dios él lo toma, pero súper bien. Exactamente. Un El vasito poder- con agua. Un vaso con agua. El poder escondido en los detalles, servir en lo pequeño, exacto. Menosprecias el impacto de los actos pequeños que haces cada día. Muchas veces uno mismo no valoriza lo que hace y lo que hacemos lo hacemos porque fue Dios quien puso ese sentir. Y si es un sentir de Dios, no es algo sin valor, no es algo para menospreciar. Fíjense que he tenido la oportunidad de dialogar con una familia que viene de Estados Unidos y varias familias cuando ellos están acá por Guatemala tenemos la oportunidad de visitarlos y ellos han compartido en la iglesia. Pero me dice la hermana, ¿verdad?, que vino a los Estados Unidos, me dice, una hermana me trajo un aguacate, me dijo. Y viera cómo lo disfruté con una tortilla tostada. ¿Verdad? Con salsita. Imagínese un aguacate. Un aguacate. Yo O sé un que chupe, a ¿verdad? ella le gustan distintas formas de comer manías. Entonces me vengo a Chiquimula. Lo más que gasto tal vez son 15 quetzales. Entonces los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Y hacen las cosas grandes, ¿verdad? Los pequeños Entonces, detalles porque uno dice, hacen bueno, cosas ellos grandes. vienen de Estados Unidos, ellos viven en un nivel de vida
económicamente bastante estables, y uno dice, ¿y uno qué les puede regalar? Pero a veces los detalles es porque no es tanto la cantidad, sino se recordaron de mí. El hecho de escribirle a alguien, fíjate, hoy me acordé de vos. Llamarle a alguien. Ajá, llamarle a alguien. Entonces la persona dice, se acordó de mí. Entonces los pequeños detalles aún son contados en cuanto a servir a los demás. Exacto. Y son los detalles que el Señor premia con un vasito con agua. Y no tiene, muchas digamos veces no como tiene que ver con detallitos. dinero. No. No, es una acción. Es una simple acción, como lo decía el hermano. Y lo que preguntaba el hermano Wellington. Dar el tiempo. ¿Cuál es el eslogan? Porque él no lo sabía, pero lo hizo con doble intención para que nosotros lo pudiéramos decir acá, ¿verdad? Y que Tanto los demás para él, Mira, ¿sabes por qué es? Exactamente. Es para que no veas que es tu única alternativa. Es la única alternativa. Dios se glorifica en los actos que el mundo no aplaude. Un abrazo oportuno, una visita inesperada, una palabra de aliento. Cuando vivimos para servir, entendemos que no existen gestos insignificantes, porque el amor se manifiesta con poder incluso en lo más mínimo. Fíjense que nosotros podemos dar nuestro tiempo. Antes me costaba valorar el tiempo, pero en la medida que uno va sirviendo, nos pasa como cuando aquel que se le dio un talento y lo escondió, y entonces se lo dio al que tenía más. Sí. Entonces, desde la perspectiva cristiana y bíblica, es que en la medida que uno va sirviendo, Dios va dando más oportunidades para servir y más oportunidades para servir. Entonces el asunto es que el tiempo se nos va acortando porque estamos sirviendo en distintas áreas. Entonces, quienes valoramos el tiempo, diría yo, dedicar unas cuantas horas a alguien, un anciano o una anciana, se requiere también una buena decisión. Exacto. En mi caso, tuve la oportunidad de traer a una hermana, le dediqué todo el día. Una hermana de 86 años. Y entonces me dice, pastor, yo quiero que usted me lleve en su carro. Y entonces puso Dios en mi corazón dedicarle todo el día. Nos fuimos a las 8 y vino ella a hacer unos mandaditos. Ella del brazo, ¿verdad? La cargaba. Ella bien coqueta, ella bien chula, la hermana, ¿va? Y al final, como a las 3 de la tarde, ¿va? Así me dijo, vámonos ya, me dijo. En todo eso me llevó a almorzar a Pradera. Miren, no quiero un cafecito, nos fuimos a tomar un cafecito y a las 3 fui a dejar a la casa. Pero imagínense todo un día dedicando, uno puede invertirlo en otras cosas también en la vida pastoral o personal, pero dedicar tiempo también se requiere decisión. Exacto. Y yo no sé si espero darme a entender, pues. Jesús dice... Ojalá. En lo dale. poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y lo que escucho decir de usted y lo que leí hace un momento, que cuando servimos con un abrazo, algo pequeño, y lo damos en el momento oportuno. El momento oportuno es en el momento que Dios planificó para hacerlo, porque Dios pone el sentir. Uno determina si sí o si no lo hace. Dios le puso el sentir. Dedícale el tiempo a mi hija, y se lo dedicó. Él pudo haber dicho no. Esa es una. 2, alguien puede decir, cualquiera lo hace. Pero para el Señor ese gesto tiene mucho valor. Y ahí es donde viene. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sí. Y la otra cosa, acompañados cuando dedicamos ya sea tiempo, sean nuestros talentos o finanzas de igual manera, debemos de recordar con el ejemplo de Jesús, que es lo que nos proponía el mensaje que aprendió del Sin Miedo al Éxito con los chicos, con los jóvenes. Es que dentro del servicio, por ejemplo, la Biblia menciona que el siervo tiene que hacer todo lo que el amo le puso a hacer. Exacto. Y al final, cuando el amo llega, tiene que servirle. Y la Escritura dice claramente que ni gracias. O sea, él sirvió porque tenía que hacerlo. Exacto. Era la obligación, era la función. Pues sí. Ahora, yo veo también gente que sirve, pero siempre tiene que estar estimulado con ese tanque emocional, decirle, mire, la palmadita. Bien hecho, ¿va? Lo hiciste bien.
Por eso la Biblia dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Porque a veces no va a ser reconocido quizá el trabajo que se hace. Exacto. De igual manera como ese esclavo, el amo no le decía, bravo, que nosotros estamos acostumbrados a eso, ¿va? Entonces, decía un filósofo, ¿verdad? Séneca, creo que era un filósofo, él decía que, o sea, ¿dónde está la recompensa cuando hacemos una obra con alguien? ¿Dónde está la recompensa? Y entonces este filósofo decía que la recompensa está implícita en la obra que hacemos para otro. Y yo lo llamo satisfacción. Cuando uno dedica tiempo, talento o finanzas, aunque la gente no diga gracias, o sea, la satisfacción está implícita en la obra que se está haciendo. Mateo 25:40 dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea que es interesante saber que Dios se glorifica en los actos que el mundo pues no aplaude. Exacto. Muchas veces, ¿verdad? Esto sucede, y pues un abrazo oportuno, una visita inesperada, una llevada de todo el día, como decía, de shopping, ¿no? ¿Verdad? Shopping de todo el día a alguien, una palabra de aliento, ¿verdad? Cosas tan sencillas, tan pequeñas podríamos decir, pero que son importantes. Y cuando vivimos para servir, pues también entendemos que no existe gestos insignificantes, porque el amor se manifiesta con poder incluso en lo más mínimo, en lo más pequeño. La bondad es uno de los frutos del Espíritu, pero todo nace en el corazón de Dios. Él es un Dios amoroso y bondadoso, y quiere que haya una lluvia de bendiciones sobre ti. Solo debes de seguirlo. .107.1 FM. This is Morning Radio Show 107.1. Este es el show de la mañana de Alternativa 107.1. Qué gustazo saludarlos. Estamos esta mañana muy, pero muy contentos de llevarles esta tertulia. Misión de vida es el tema de este día. Yo creo que la vida es preciosa, viene de la mano de Dios, pero también es compleja a la vez cuando vienen momentos difíciles, cuando viene un sufrimiento que no se puede explicar intelectualmente. En muchas circunstancias no las podemos explicar. Pero también la Biblia dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que solo el que vive esa experiencia con Dios también la está experimentando y nos ayuda siempre a seguir adelante. Así que todos bienvenidos, estamos abordando ese tema, misión de vida, y estamos hablando específicamente de servir. Hoy nos toca servir en el hogar. Y aquí nos va a golpear el machismo un tanto a los varones. Exactamente, tenemos la costumbre, la mayoría de hombres tenemos ese mal que nos expresaba siempre la mamá. Hace un ratito lo dijo el pastor en el segmento pasado. La mayoría de hombres tendemos a ser candil de la calle y oscuridad de la casa. En la calle, miren, yo le voy a hablar por mi persona. Es muy fácil servir en la calle y despertamos cada mañana. Ponemos el pie derecho, el izquierdo, los dos de un solo, con aquel objetivo: hoy voy a servir. Pero siempre estamos con aquel pensamiento: voy a servir, pero afuera. Pero no estamos muchas veces dispuestos a servir dentro. Nos olvidamos de la casa y de los Pensamos que con el trabajo que vamos a ir a hacer, con eso es suficiente. Le estoy sirviendo a mi casa, porque si yo no trabajo, dice el machismo, no comemos, dice. Es por el sudor de mi frente. Pero a la hora de que se demanda el servicio del hombre en casa, el hombre está ausente muchas veces. Voy a contar, como estos son experiencias, por eso son tertulias. Anécdotas, ¿verdad? Hay muchos aspectos que se pueden trabajar dentro de la casa. Una de las experiencias que me ayudó mucho el seminario donde fuimos formados teológicamente es que nos enseñaban a servir. Entonces todos los días había una hora de oficio, pero dentro de ello nosotros planchábamos la ropa, lavábamos la ropa.
Entonces, claro, dentro de un programa uno lo hace, ¿va? Porque es un colegio. Le guste a uno o no le guste, uno tiene que hacerlo. No hay quien se lo haga. Ahí, como decimos, el porrazo no se libra uno de eso. Bueno, pero a mí me ayudó en la práctica cuando ya estaban mis primeros 2 hijos. Y eso me ayudó a aplicarlo porque regularmente una mujer se atormenta el domingo específicamente, haciendo el desayuno, si hay que plancharle ropa a los chicos, si son muy bebés que tienen que cambiar el pañal, hacer 1000 cosas, bañarlos, cambiarse. Entonces yo tomé el reto hasta la fecha de planchar mi ropa. Y alguien podría decir, lo manda la mujer, ¿va? Lo clásico, ¿va? Lo manda la mujer, pero yo lo veo como un acto de apoyo. Estamos hablando de servir en la familia. Cuando a mi esposa le llaman a un ministerio a nivel nacional, yo le dije, dale, porque somos llamados a servir y si te están llamando a hacerlo. Entonces yo mismo le preparaba alimento a mis hijos. De huevos no pasaban, pero... El menú no era huevo tibio, mañana huevo revuelto, pasado huevo duro, huevo aquí. Entonces, no es que todo el tiempo uno... Hay cosas que amerita la circunstancia en el hogar, pero se nos requiere en ese momento colaborar. Decía un rótulo, hoy tenemos almuerzo, decía, frijoles con arroz, arroz con frijoles y arroz encima con los frijoles. Tremendo su menú. Fíjese que al momento de que yo me casé, de hecho, le agradezco profundamente a mi mamá por haberme criado así. Tal vez en algún punto de la vida lo tomé como una crianza muy dura. Muy fuerte, ¿va? Muy pesada, porque mi mamá, ella no avisaba. Ella iba el riendazo. Entonces... O barríamos, o trapeábamos, o teníamos que hacer. No será familia su mamá de la mía. De repente. Igual de la mía. Entonces, mi mamá sí hubo algo que sí me enseñó unas cosas a cocinar. De hecho, yo puedo cocinar. Sí, pues. Y una de las cosas que le dije a mi esposa antes de casarnos, que le dije, mire, yo no necesito una esclava. Yo puedo lavar, puedo planchar, puedo cocinar. Yo quiero una esposa. Incluso mejor que usted, Y va. sí va. No. Hoy no le hagan almuerzo. Está bien. Hoy terminé en el sofá. No, hay ciertas cosas de que lo hiciste muy público. Hay ciertas cosas de que ella sí se manda cocinando, pero hay otras cosas de que yo cuando le cocino a ella le encanta. Entonces, de eso no me quita la hombría. Exacto. Al contrario, a mí me encanta servirle a mi esposa porque ella es maestra. Y ella todas las mañanas cuando va a su escuela, yo también madrugo con ella, antes, para hacer lo mío y hacerle la refacción que ella se va a llevar. Y irla a dejar, igual manera irla a traer. Entonces, esa es una manera de servir en el hogar. ¿Saben cómo se llama eso? Todavía no tenemos el privilegio de tener hijos, pero cuando los tengamos, creo que vamos a ser unos buenos padres. ¿Saben cómo se llama eso? Excelente. Esos gestos. Se llama amor. Sí. Servir es amor. Servir es amar, servir es darse. Porque de tal manera. Eso que está diciendo es bien clave. Sí. Porque en la historia del buen samaritano, la clave es el amor. Exacto. Y lo que Jesús está queriendo enseñar es amor. No específicamente que este personaje, porque vio tirado a alguien ahí, lo levantó y hizo ese gesto, sino que la clave es el amor. Sí, el amor es lo que a los demás les faltó, ¿verdad? Este es el fundamento. Conozco un amigo también que es muy bueno para hacer café. Entonces él hace el café para toda su familia. Entonces es un gesto muy bonito de la casa, porque es él el encargado. No es que se lo impongan, sino él tiene esa habilidad. Él es buen catador y tiene muchos cafés y él prepara su café para toda la familia. Ya la esposa del trabajo en la tarde ya tiene su cafecito, ¿va? Entonces, es que bonito es que se aplique, digamos, el servicio en la casa de distintas formas. Por ejemplo, hay mujeres que cuando se arruina, por ejemplo, la licuadora o hay una lámpara que se arruinó, hay hombres que son atentos y en el momento se lo arreglan. La esposa feliz, ¿va? Contento. Pero imagínense un hombre que no le gusta arreglar esos pequeños detalles. No hay noche de gloria. se la llevó el río, porque está serio. Mire, y ahorita precisamente hace unas semanas se nos quemó un poco la casa
No lo hemos cambiado por falta de tiempo. Sí, pues. Porque a veces llegamos ya tardísimo, no queremos saber nada. Yo creo que algo fue tocado por ahí. Se me puede quedar sin sus noches. No. Pero es bonito estar en el hogar, ¿va? Miren, En esos detallitos, ¿va? y es que, de verdad, la escritura es sabia, es tan clara el Señor al hablarnos. Por eso dice en aquella parte de 1 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Donde habla de las características de aquellos que quieren obispado. Y entre una de ellas es que sepa gobernar bien su casa. Y cuando dice gobernar, no implica, como dijo hace un momento Luisito, aquí mando yo, o sea, no. Yo creo que saber gobernar es saber trabajar en equipo. Tanto esposo con su esposa e hijos. Voy a honrar a alguien en este momento. Yo soy de los que, como dice la palabra, Dios honra a los que le honran. Y quiero honrarlo ahorita, Pastor Yair. Admiro su forma de gobernar su casa. Gloria a Dios. Porque miro la actitud de sus hijos. Ayer les conté del gesto de los niños para felicitarlos por el Día del Padre, porque nos quejamos que a nosotros no nos celebran el Día del Padre, ¿verdad? Normalmente, pero la culpa es nuestra como hombres. Sí. No hemos sabido sembrar amor aún en nuestros hijos. Por eso, normalmente en el año lo tan esperado es el Día de la Madre. Y para el Día de la Madre hay refri, hay lavadora y hay esto y ello. Pero para el Día del Padre normalmente siempre hay una tarjetita de una camisita con corbata, ¿verdad? Y aquí está papá. Y una rasuradora atrás. O una Gillette. Un par de calcetines ahí. Pero es por eso. Pero cuando un hombre sabe amar a su mujer, a su esposa, y con ese amor que le da a su esposa, influye sobre sus hijos toman la actitud que yo vi ayer. Sí. Y dije yo, wow, pa' mi matate. Sí. Pa' mi matate, porque, qué lindo, me gustó y gloria a Dios por eso, por esa forma, pastor. Y yo creo que tenemos que aprender, todos los días aprendemos algo nuevo. Y varones, hablo a todos los hombres en este momento, tenemos que aprender a saber gobernar nuestra casa. Y la forma de gobernar nuestra casa es sabiendo servir por amor. Ayer estaba viendo a un hijo en un restaurante y le tenían mariachi. Puchica. Y un señor de 70 años, ¿va? Bien sencillo, humilde, pero su hijo ya refinadito, porque eso es lo que sucede. Sí. Que ellos se matan, vamos a decir, el alma por sacrificar, digamos, con sus hijos. Y ya los hijos, y se supone las siguientes generaciones, aprenden aspectos más educativos. Por ejemplo, mi mamá solo segundo primaria tiene. Nosotros logramos ya un grado académico mayor, y entonces me gustaba ese gesto porque el hijo de ese señor yo lo miraba bastante refinadito, con su saco y todo, pero honrando a un hombre de 70 años, sencillo, humilde, con mariachi y un bonito restaurante. Lo que decía hermano Julio, ¿verdad? Nuestro compañero Julio, de que esos son los detalles cuando un padre ha hecho una buena labor. Exacto. Se simplifica con acciones recíprocas porque han recibido amor, que es la base de lo que estamos hablando. Exacto. Sí, el ministerio que empieza en casa. Es importante poder tener bien presente esto, que lo que hacemos en casa tiene trascendencia y que todo debe empezar ahí. Si vamos a aprender a servir, empecemos a aprender a servir en casa. Porque es nuestro núcleo, ¿verdad? Principal. En mi caso, yo quiero honrar también a mi mamá. Mi madre, desde pequeño, a los 6 años me dijo: vení, mijo, te voy a enseñar a hacer un huevo. Por si te casas con una mujer araca, ¿no?
Su Por motivación. lo menos huevo vas a poder hacer. Exactamente. Y pues gracias a Dios sé cocinar, pues, ¿verdad? Pero también me enseñó, venga a lavar trastos, papito. Barra, trapé. Y aunque teníamos, no muy nos guste. y teníamos servidumbre, por decirle así. Había una señora haciendo todo, pero había momentos donde decía, no, déjelo que haga él eso. Uh-huh. Pero la señora, pero él es varón, déjelo que él haga eso. Uh-huh. Y ese es un punto. Hay muchas madres que toman esta mala actitud. No, papito, usted es varón. Para eso están las niñas. Ahí el machismo nace de la madre muchas veces. Desde pequeño se siembra eso. Y se siembra, es la mamá la que siembra eso, lastimosamente. Sí. Cuidado cómo educamos a nuestros hijos, varones y hembras. Ambos son capaces de todo. Y me llamaba la atención que cuando estaba hablando Luis sobre su mamá y luego dijo, no serán familia con mi mamá. Y todos, ¿verdad? Porque todos venimos de una generación. Sí, exactamente. Generación en la que se hacía de esa manera. Disciplina. La pregunta es, ¿nosotros cómo estamos haciendo? ¿Será que estamos haciendo de la misma manera? ¿Estamos educando de la misma manera a nuestros hijos? Miremos la sociedad y la juventud. Esa es la respuesta. Generación de cristal ahora. Su respuesta es automáticamente. A veces es más fácil servir a desconocidos que a los cercanos. Sin embargo, pues nuestro primer campo de misión es nuestro hogar. Servir a la familia con amor, paciencia y humildad, pues también es demostrar que el reino de Dios empieza en lo cotidiano. Así que el servicio genuino no hace distinciones de público. Exacto. Eso. El primer ministerio del hombre es su hogar. Es su hogar, así es. Vamos con esta pausa, ya volvemos con más del tema de hoy en Cada Mañana. La oración es una de las mayores bendiciones que tenemos mientras estamos acá sobre la tierra. Por medio de ella podemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial y buscar su guía diariamente. La oración es un diálogo franco y sincero con nuestro Padre Celestial. Debemos de orar a Dios y a nadie más. Es por eso que solo clama a Él. Radio Alternativa, más que una radio, tu compañía perfecta. Bueno, seguimos en Cada Mañana. Buenos días a todos los oyentes de Radio Alternativa, inspirando la gracia de Jesús. Ese es nuestro eslogan. Tenemos que decirlo más. Tenemos que mencionar más el eslogan. Hay dos, en realidad son dos eslogans los que hay, porque forman la visión de el ministerio de Radio Alternativa. El primero es inspirando la gracia de Jesús y el otro es llevando un mensaje de alivio y esperanza. Wow, son los dos eslogans que forman la visión de Radio Alternativa. Así que tenemos que decirlo más. Saludos para nuestros oyentes y también qué bendición estar aquí juntos, compañeros de la mesa tertuliana. Hablando del tema misión de vida, qué bonito tema, porque nos habla de un propósito y de un objetivo. En este segmento vamos a hablar el tema servir con el corazón roto, cuando el quebranto se convierte en bendición. Y aquí es otro nivel, porque cuando viene una situación a nuestra vida, ya sea un duelo que todos hemos enfrentado, puede ser alguna crisis financiera que pueda estar también en nuestra vida, alguna preocupación. Entonces servir en ese nivel. Un corazón rotito. Entonces soportando la parte emocional por las circunstancias se vuelve más complejo, pero esto no debiera detenernos para poder servir. No es fácil. No es fácil, pero creo que ahí es donde podemos también sacar la mía extra. Sí. ¿Verdad? Pedirle al Señor nuevas fuerzas, renovación de fuerzas, porque a veces se van terminando. Sí. No digo desánimo, el desánimo es distinto cuando las fuerzas se terminan, porque hay energías mentales, hay energía física, ¿no? Entonces a veces uno se tiene que tomar un tiempo de stop para recuperar un tiempo tanto espiritual, emocional, física, para poder entrar otra vez de lleno al servicio que estamos haciendo. Y fíjese que eso le iba a decir dos segmentos pasados, que a veces uno sirve a un montón de personas, sirve a la familia, sirve a la iglesia, le sirve a los que están fuera de la iglesia, pero
nunca nos dedicamos tiempo a servirnos nosotros. Exacto. Dedicarnos tiempos para a orar por nosotros, Exactamente. a dedicarnos ese espacio íntimo a nosotros mismos. Y pienso que eso es muy importante, pastor. Antes de poder salir a dar amor, nosotros tenemos que primero amarnos a nosotros y ver qué es lo que nos está fallando a nosotros para poderlo remediar y servirnos a nosotros mismos. O sea, darnos ese espacio de todo lo que nosotros hacemos, porque a veces sí es cansado. Y literalmente lo tenemos. El problema es que muchos no lo tomamos en cuenta y lo dejamos pasar. ¿Y en qué momento es que lo tenemos? Cuando vamos a la presencia de Dios y se nos olvida. El famoso devocional, ¿verdad? Que es ese momento que el mejor, creo que podría ser en la madrugada. De madrugada me presentaré delante de ti, decía David. Entonces, es ese momento donde yo le puedo expresar al Señor, Señor, me siento así, me siento vacío, me siento triste, me siento solo, Señor. Y el Señor se va a encargar de llenarme ahí o de enviar a alguien que me pueda servir. Fíjense pues, Él clama y dice, mi alma está angustiada. Pero después dice la palabra que vinieron a él ángeles a servirle. Sí, fíjense que el tener a alguien como parte de nuestro servicio que hacemos a Dios es importante, es decir, la amistad. Porque cuando uno está pasando un momento de crisis, ¿verdad? Hay un corazón roto, hay una situación bastante difícil, creo que aquí la amistad nos ayuda mucho. Yo regularmente tengo varios, ¿verdad?, en la que nos podemos sentar, dialogar, y a veces uno necesita externar esas cosas que nos pasan en el corazón, y al sacarlas y al escuchar a la otra persona, como que eso trae un alivio. Y eso nos catapulta para seguir sirviendo. Pero si uno es como el llanero solitario, que en la mayoría de casos, por ejemplo, de pastores o ministros, estamos rodeados de gente. Pero a veces la gente nos mira así como muy alto y así como que se les olvida que también estamos al mismo nivel en diálogos. Exactamente. A mí me ha pasado y he aprendido esto, hermanos. La gente muchas veces nos va a ver así, pero depende de nosotros abrirnos, hacerles ver de que nosotros también. El año pasado me pasó algo. Y tuve que llegar en un momento y decirles en una reunión de oración, hermanos, no suelo pedir oración, porque también nosotros como que nos sentimos en un nivel donde ya no necesitamos de la congregación, y sí lo necesitamos y lo vamos a seguir necesitando, porque ellos son nuestros Ur y nuestros Aarón, que nos sostienen las manos, como lo hicieron con Moisés estos dos varones. Entonces les hice ver y les abrí mi corazón. Me siento así, me siento asá, estoy pasando por esto y esto. Y miren, hermanos, fue tan lindo lo que empezaron a decirme en ese momento los hermanos, y me dijeron, gracias, pastor, por abrirse con nosotros y abrir su corazón. Y no mostrarse como muchas veces nos mostramos, ¿verdad? Gente súper hombres, sino que se mostró tal como es, un hombre que también tiene necesidad. Sí. Y nos pudimos identificar, y crea que nuestra oración va a ser así, va a ser por usted. Y luego me empezaron a llamar a los 2 o siguiente día o 3 días para decirme, pastor, ¿cómo sigue? Estamos orando por usted, pastor. Y hasta el día, desde ese día para acá, hay alguien, por ejemplo, yo termino el servicio de oración y termino y digo, y gracias, Señor, por este momento, nos despedimos, amén. Padre, dice una hermana, y empieza a orar. Ahora clamamos nosotros por nuestro pastor, bendícelo. Eso nos hace, a mí me hace sentir muy especial, muy amado, muy confortado y consolado. Fíjese que yo creo que es en el Salmo 34 o 35, algo así, dice que el Señor está con los que están con el corazón quebrantado. Entonces, es muy importante también, y esta frase es muy común acá en Chiquimula, que dice, el que busca encuentra. Exacto. Entonces, nosotros debemos de buscar
esa paz, esa sanidad que nosotros queremos. Y servir con el corazón roto es algo muy controversial, algo muy... Es algo contradictorio siempre. Sí. Porque cómo podemos servir con el corazón roto, pero de esa manera nosotros damos el... Sí. O sea, recibimos esa bendición. Exacto. A través del servicio. Sí. Así es. Ahora, y pienso que eso es ser parte de tener una humildad y tener esa fe en que Exacto. Dios nos va a sanar a través de ese servicio. Sí. El servicio que hacemos a través de los años es agotador. Por ejemplo, el profeta Elías lo veo que cayó en una depresión, el hombre de Dios. Y algunos teólogos mencionan que él cayó en un cansancio, en una tensión ministerial o profética en este caso, porque él le decía en su oración a Dios, solo yo he quedado. Y realmente Dios le demostró que no. Porque cuando uno está bloqueado, uno está tenso, uno está en el quehacer del ministerio, que es preciosísimo, llega a una tensión ministerial o en el servicio que hacemos, en cualquier área donde sirvamos. Sí. Entonces el profeta Elías cayó en un cansancio, digamos, emocional, con una tensión y con una amenaza de la mujer más perversa de toda la Biblia, Jezabel, que tuvo que huir y se metió a una cueva. Entonces allí, entonces Dios tuvo que hablarle en un silbo apacible. Entonces Dios le dice, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Aquí no te quiero. Entonces sal de este lugar y tienes que ir a ungir a tal rey. Y entonces le comisiona muchos aspectos que todavía le faltaba al profeta Elías. Lo pone a servir otra vez. Entonces el ministerio o nuestro servicio en el transcurrir del tiempo llega a cansar. Sí. Entonces llega a cansar. Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar a buscar formas de cómo retomar nuevas fuerzas. Hacer un stop, saber delegar, rodearnos de amigos para externar algunas cuestiones emocionales y seguir sirviendo aún en medio de ese cansancio. O en algo más cotidiano aún, que la crianza de los hijos, por ejemplo. Mujeres y madres cansadas, cargadas, que tienen 5, 6, 7 hijos, no sé, ¿verdad? Y que llega a ser difícil y cansado. Y máxime como si no está la ayuda, ¿verdad? De quien debería estar a la par o por diversas circunstancias, ¿verdad? Entonces, muchas madres están cansadas. Sí. Pero a pesar de ello, valoramos mucho los esfuerzos que se hacen. Exacto. Porque la idea es seguir sirviendo, pero de igual manera ir buscando las formas de cómo alivianar cuando el corazón se siente quebrantado. Porque nos suele pasar que uno llega a dar un mensaje y hay desánimo a veces. Uno de predicador tiene que tener corazón fuerte también para dar un mensaje. A no ser que sea una crisis pero muy fuerte como para uno delegar. Las del payaso. Ajá, entonces hay momentos en los que uno debe hacerlo. No es que uno sea hipócrita, sino sencillamente es parte de la valentía. Pero es porque estamos pasando un momento de crisis, ¿verdad? Que solo la esposa sabe. Pero cuando empezamos a buscar formas de cómo salir de esa situación, yo creo que con el tiempo también Dios renueva las fuerzas. Amén. Dios renueva las fuerzas. Sí. La promesa de Dios. Y no solo eso, sino que servir detrás de un conflicto, detrás de cualquier problema, eso influye bastante. Porque a veces la gente tiene lo que decía el pastor, que a veces la gente tiene la idea de que nosotros somos que todo lo podemos. Y cuando nosotros enfrentamos un problema y servimos, eso influye en muchas facetas de la vida de la persona. Estado de ánimo y tantas cosas. Inspirando la gracia que Jesús me da. Radio Alternativa. Alternativa te conecta con Dios. Y continuamos con tu programa Cada Mañana. Y estamos ya en nuestro último segmento y creo que este tema ha sido muy, muy especial. Nos lo hemos pasado bien. Como anillo al dedo, dicen por allá. Exacto. Sí, nos lo hemos pasado Un saludo muy especial para todos ustedes que nos han estado escuchando, o tú que estás entrando, pues hemos estado hablando de el tema misión de vida.
Y pues enviamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la 107.1, a través del canal 60 en la Unión Zacapa. Un saludo para todos ustedes, amados hermanos. Y hasta Petén en el 89.7, exactamente. La de Petén no se me queda. Y bueno, todos aquellos que nos escuchan también a través de la app. El Señor les bendiga, que tengan un bendecido día, una buena tarde o una buena noche. No sé qué hora será ahí donde tú estás, pero hay un reprise en la noche, entonces de una vez le mandamos un buen provecho para la noche. Misión de vida es el tema y vamos concluyendo diciendo que es un estilo de vida. Un estilo de vida. Es un estilo de vida. Servir es un estilo de vida. Es un estilo de vida. No es un acto, sino que es una identidad. Es una identidad. Eso tiene que ser en el ADN en cuanto al aspecto de nuestro caminar en la vida. Servir a los demás. Exacto. Tiene un peso declaratorio. Eso tiene un peso declaratorio con propósito. Exacto. Vean, tenemos la genética de Dios. Tenemos la genética. Y una de las características de nuestro Dios es el servicio, es el dar, es el amar, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ha dado, amén, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un servicio. Dios Padre, Dios nos sirvió a su Hijo, y él, su Hijo, se dio a sí mismo. Cuando dice la Escritura, a lo suyo vino, él venía a darse. Como servicio, como un esclavo, tomó forma de hombre. Y ese fue su estilo de vida. Por lo tanto, si tú y yo somos hijos de Dios, está en nuestra genética el servir. Un hijo de Dios que no sirva, deja mucho que desear. Eso transforma la manera en que vivimos del día a día, en que lidiamos y en que convivimos con las personas, el don de servicio. Sí, hay muchas formas de poder servir. Hay tanto, no solo en iglesia, también hay otras formas donde se pueden servir. Yo conozco una pareja que sirve no solamente financieramente, sino presencialmente a los bomberos voluntarios en Chiquimula. Y eso me gusta, porque ellos planifican torneos de fútbol en Estados Unidos y luego las ayudas las traen a los bomberos voluntarios. Entonces notamos que hay orfanatorios, hay asilos de ancianos, por ejemplo, hay de hecho lugares donde desintoxican a la gente, ¿verdad? Que son centros de rehabilitación para drogadictos, alcohólicos. O sea, si uno quiere realmente servir, ¿hay dónde? Exactamente. Aquí es tomar la decisión, y como estamos ahora concluyendo en este segmento, es el ADN. Es la identidad, somos llamados a servir, nacimos para servir. Exacto. Es la esencia de nosotros. Sí, servir a los demás, al prójimo, a Dios, pero también al prójimo cuando es necesario hacerlo. Dice que no debemos de negar de hacer el bien a quien es debido. Eso es bien importante. Exactamente. Así que si tú eres un hijo de Dios, tu identidad es servir. Servir. Fíjense pues, me gusta primera de Pedro 2:9. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, comprado por Dios. Esa es tu identidad, eso eres tú. Pero sigue para, ahí viene ya el propósito, el servicio, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestro servicio debe hablar de Cristo. Mi estilo de vida debe ser ese, hablar de Cristo. El mejor servicio es dar a conocer a Cristo en mis acciones, en un abrazo, en un momento de poder escuchar a alguien, ayudar a alguien a pasar la calle. Wow, son cosas tal vez muy insignificantes para muchos, pero donde Jesús se muestra a través de nuestro accionar. Y en las acciones, por ejemplo, bueno, queremos hacer un análisis, al menos de lo que he leído, lo que he retenido del Nuevo Testamento. La Biblia habla de viudas, y de hecho, fíjense que cuando uno sirve y uno se da a la gente, porque hay ministerios de esa manera también,
hay gente que abusa del servicio nuestro. Sí. Y por eso aún Pablo en una carta él tiene que especificar a qué tipo de viudas. Porque me imagino que se dio una situación del abuso. Es como cuando vienen ayudas del gobierno, abono, por ejemplo, ¿va? Entonces, en forma política meten en el listado gente que no tiene necesidad. Y de hecho hay un comprador en la que ya tiene platicado 10, 15 personas que finalmente ya se ve como un negocio, pero eso es una cuestión aparte. O sea, lo que trato de decir es que, por ejemplo, el apóstol Pablo, como se daba esa situación de quienes querían aprovechar la ayuda, entonces él esclarece en una carta a qué tipo de viuda se le puede ayudar. Que no tenga ningún familiar y da la edad en la que se le puede ayudar. Y Pablo vio que muchas viudas andaban desordenadamente hablando sexualmente. Entonces llama la atención eso. Están los huérfanos, están los extranjeros. Habla de la hospitalidad. Por ejemplo, habla de que me visitaste en la cárcel, me visitaste en el hospital cuando estaba enfermo. De todas esas acciones que nos llevan a un servicio. Entonces creo yo que al final el Señor nos está impulsando a eso, a buscar formas de cómo podemos proyectarnos y en lo que nos apasiona, el servir dentro de esos aspectos que seguramente vamos a encontrar. Siempre va a haber un lugar donde servir, si tenemos el deseo y tenemos también la intención de ayudar. Exactamente. Sí, vivir para... Nosotros tenemos que vivir para servir, porque eso nos transforma la vida, nos transforma en la manera en que vemos la vida y en que vemos la vida de los demás, la necesidad que hay alrededor de nosotros. Y eso es muy importante, la verdad, el don de servicio hasta cierto punto tal vez pueda ser cansado, pero siempre está Dios ahí al lado de nosotros, rescatándonos para poder seguir sirviendo, porque a eso venimos. Exacto. Sí, yo creo que eso nos está llamando el Señor. Creo que ahí tiene una anécdota cuando hermano Moy era el pastor en ese tiempo de una persona que la bañaron, le quitaron el pelo, le vistieron. Yo creo que es una anécdota que cuenta hermano Yair, no sé si en algún momento lo contó, o hermano Moy, cuando había una persona aquí en Chiquimula y los estudiantes fueron. Ajá, un indigente. Y imagínense ustedes cómo hermano Moy sembrando esa buena actitud en los estudiantes, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. De verdad que servir es la máxima expresión que podemos reflejar del amor de Dios en nosotros. Es cierto. Hacia los demás, ¿verdad? Porque vuelvo a repetir lo que a veces he dicho: hablar es fácil, accionar es el punto. Accionar es el punto. Y Santiago decía, pues, ¿verdad?, de que nuestra fe debe de tener obras. Y yo podría también unirme a él y decir también, el amor debe de demostrarse, no solamente hablarse. Yo creo que este es el momento de ir concluyendo, compañeros, animando a quienes estamos en el servicio. Si hay que hacer un stop, rodearnos de gente donde podemos externar algunas inquietudes, el corazón roto, algunas crisis que se están pasando, vale la pena. Sí. El Señor quiere renovar fuerzas para seguir impulsando nuestro servicio, que no se vuelva rutinario tampoco, ¿verdad? Sino que sea siempre con pasión y devoción. Con respecto a lo que mencionaste de esa obra de caridad que se hizo con este indigente, nos menciona Daniel Orellana: yo estuve en ese grupo, se llamó ASEA, Asociación de Estudiantes Amigos. Wow. Dice que lo recogimos, lo bañamos y lo metimos a una casa. Excelente. ¿Quién es Daniel? Daniel Orellana es también es tertuliano de los viernes. Ah, excelente. Que estuvo también, bueno, el grupo Jiré, no sé si lo ubicaste. Sí. Es una de las voces del grupo Jiré. Sí, no, y la cuestión es que bañar a un indigente en esas condiciones no es fácil, se requiere valor. Se requiere valor, el dejar como la fineza, ¿va? La delicadeza. Es como, por ejemplo, cuando llega a la iglesia alguien con olor a tabaco, por ejemplo, o bolo. Mi actitud es abrazarlos. Exacto. Mi actitud es recibirlos. Y ya si la gente me huele a mí después a tabaco y pueda pensar cualquier cosa, al final lo que importa es lo que piensa Dios. Exacto. Pues sí. Pero uno va a entrar a la persona que llegó ahí
porque me ha pasado, ¿verdad? Entonces es importante que uno con esas acciones, y aun cuando eso implique mal olor después, hay que hacerlo. Fíjese que yo tengo una pequeña anécdota. Hace años atrás, yo con una empresa a la que yo le trabajamos a una institución y tuvimos no el desagrado, pero sí la oportunidad de ir a una aldea con extrema pobreza. Y me acuerdo de que los niños andaban hasta desnuditos y bien chuquitos y todo, pero nosotros teníamos que acercarnos a ellos, abrazarlos y estar y convivir con ellos, y llevarles ropa, llevarles cosas y enseñarles muchas cosas. La verdad que sí, eso es muy, muy delicado. Si Dios lo hizo, lavando los pies de sus discípulos, pienso que nosotros eso lo podemos hacer. Dice Juan 13:15, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Bueno, yo me quedo con la frase en esta tertulia: nacimos para servir. Creo que Luisito también mencionaba otra frase. Había otra frase que él mencionó. Yo me quedo con la frase, ¿verdad? Nacimos para servir. Amén. Señor, gracias te damos por Señor, este tiempo. por esta alegría que nos das. Gracias por Padre, enseñarnos por a servir con tu ejemplo, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos. Gracias por mostrarnos tu amor a través de tu ejemplo, de tu servicio. Bendícelos, Padre. Y así también, Señor, nosotros hoy hemos aprendido de esto y también en nuestro corazón podemos hoy, Señor, poder hacer retos, poder hacer compromisos de servirte a ti y servir a quienes están a nuestro lado, a quienes están en nuestro núcleo más cercano, nuestro hogar, servir, Señor, la familia, a poder ser luz, Señor, a poder ser luz y lumbrera a quien lo necesita, para guiar a alguien, para poder animar a alguien, para sanar las heridas de alguien. No sé de qué manera, Señor, pero tú nos puedes usar poderosamente, Señor. Gracias, y hoy Señor. Estamos a tus órdenes, a tu servicio, Señor, para poder hacer las cosas que nos has mandado hacer. Así que gracias por cada oyente, gracias por lo que hoy hemos compartido y porque sin lugar a dudas, Señor, ha llegado al corazón de cada uno de los que han estado en sintonía de este programa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Excelente. Amén. Damos gracias a Dios por una mañana bendecida, por un ambiente rico también. Y ahora que vamos a degustar un buen cafecito, compañeros, un gusto estar con ustedes. Vivir para servir es vivir con propósito eterno, es entender que cada acto de amor abre una puerta, cada servicio auténtico honra a Dios y también cada gesto de compasión puede ser luz en la oscuridad de alguien. Servimos no por obligación, sino por convicción, porque aquel que nos salvó también nos llamó a reflejar su amor en acción. Nos vamos con ese pensamiento. Estamos convencidos de eso y también estamos convencidos de que hoy es un gran día. Seguro es un gran día y con la ayuda de Dios lo iniciamos con todo. Cada mañana nos vamos. 107.1 FM te conecta con Dios. Cada mañana.